Y con tu espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Yo me voy y me buscarán y morirán por su pecado. Donde yo voy, no pueden venir ustedes. Y los judíos comentaban: ¿será que va a suicidarse y por eso dice, donde yo voy no pueden venir ustedes? Y él les dijo: ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Ellos le decían: ¿quién eres tú? Jesús les contestó: lo que les estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en ustedes, pero el que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús: cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me deja solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que tengan la bondad de sentarse. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Hoy la Sagrada Escritura nos presenta un signo muy interesante: la serpiente que Moisés eleva en el desierto. Primero que todo, es una imagen que Dios manda hacer. Y segundo, que tiene una característica especial, una virtud, que las personas que la miran quedan sanas inmediatamente de una picadura de serpiente. O sea, es un signo visible de salvación. Y sabemos que era la prefiguración de Cristo en la cruz. Era la prefiguración de lo que sería la cruz. Porque una serpiente sobre un estandarte, pues el estandarte es una cruz. No dice que ha sido una horqueta. No, un estandarte es una cruz. Y es hermoso porque el Señor mostró ese signo que después iba a ser el signo más importante en la historia de la humanidad, la cruz, que no es para nada algo fácil, pero fue el signo a través del cual el Señor quiso manifestarse ante el mundo. La cruz se manifestó ante el mundo por medio de la cruz. Y pues suena paradójico,
que el momento en que Jesús les dice a los judíos: cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me deja solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y uno diría: no, pero el momento en que como que se reconoce desde lejos que es el Señor, pues es cuando suceden los milagros. Desde lejos puede alguien notar que si Jesús toma 5 panes en sus manos y alcanza para cerca de 10,000 personas, porque solo los hombres eran 5,000, y generalmente en esa época un hombre a sus 20 años ya estaba casado y ya tenía un hijo. Esa era la sociedad judía. Entonces, si no eran 10,000, podrían ser 15,000, y más si ya tenía varios hijos. Solo los hombres eran 5,000, y con 5 panes que caben en 2 manos alcanzó para 5,000. Es que al menos si nosotros pensamos lo que eso significa, con 5 panes usted le alcanza para unas cuantas personas dándoles un pedacito, 20, 40, 50 personas, y eso dándole un pedacito chiquito. Pero es que eran más de 5,000, más o menos 10,000. ¿Y de dónde sacaron tanto pan? Es que tenían una bodega grandísima ahí atrás. Y pescados, 2 pescados. Y lo partió y le dio, y repartan y partan, y una fuente inagotable, no se acababa. Y recogieron 12 canastos, para colmo de males, 12 canastos llenos con las sobras. 12 canastos. Es que con 5 panes no llena ni un canasto de esos. Estamos hablando de las sobras, hasta que todos comieron y quedaron satisfechos. O sea que lo que comieron no fue poquito. Claro, un milagro como esos es como más evidente que nos muestra que es el Mesías. Pero la cruz, si la cruz, antes dice San Pablo, para los griegos que buscan sabiduría, la cruz es necedad. Y para los judíos que buscan signos, que buscan milagros, la cruz es un escándalo. El escándalo de la cruz es un escándalo. O sea, que van a reconocer al Mesías porque es el que está en la cruz. No, suena más difícil. Rechazaban la cruz. O sea, ¿cómo podría ser que su Mesías clavado en una cruz? Imposible. Si la Sagrada Escritura dice: maldito el que cuelga de un madero. Maldito el que cuelga de un madero. Y la referencia bien clara de eso: Absalón. Absalón, el hijo del rey David, que de un momento a otro se unió a muchos soldados, consiguió muchos soldados que lo siguieran, se puso una corona de rey, cuando ya había un rey y era su papá. Claro, él era el heredero del trono, claro que sí, pero le cogió el afán, no esperar que muriera el papá, más bien ir a matarlo para reinar en su lugar. Momento crítico. Y vemos cómo se volvió una guerra. Declaró la guerra a su propio padre, el rey David. Y se armó un ejército y comenzó a subir a Jerusalén con una sola finalidad: matar a su papá y ponerse la corona que él tenía, reinar en todo Israel. Es un momento crítico, muy fuerte, y de un dolor para el corazón del rey David enorme. Y vemos cómo se desarrollan los acontecimientos. El rey David huyó, prefirió huir, abandonar todo, dejar su reino, llevarse a todos sus ministros y a su ejército para no ir a combatir porque era su hijo.
Y eran sus compatriotas, no era alguien que estaba invadiendo al pueblo, los sirios, los babilonios, los egipcios, no. Era parte de su ejército y era su hijo el que estaba encabezando esa rebelión. Un momento de crisis fuertísima en el pueblo de Israel. Y el rey David tuvo que salir. Hasta sale una persona y comienza a maldecir a David y a mandarle piedras. Y es un momento muy fuerte. No quiso enfrentar a su hijo, prefirió huir. Era un momento muy fuerte, ya que su hijo llegara y reinara en su lugar. Bueno, está bien. Y él pues perder su reino, salir con todos sus ministros. No quería que ninguno de su ejército se enfrentara a su hijo. No, es que ni pensarlo. Y vemos la situación que Absalón iba montando en un burrito. Y entonces ese burrito se metió debajo de un árbol frondoso. ¿Y qué pasó? Absalón quedó colgado con 2 palos. Quedó colgado en el árbol. Y el burrito siguió caminando y él quedó ahí colgado. Por eso es la maldición, maldito el que cuelga de un madero. Quería matar al papá, se llama parricidio. Y se rebeló contra él, no lo estaba obedeciendo, honrando a padre y madre. No, iba a matar a su papá. Y vemos cómo termina, ahí colgado de un árbol, colgado de un madero, o sea, manifestando la maldición de su pecado. Es la maldición de su pecado. Todo pecado produce maldición, pero es que este era un pecado superlativo, grandísimo. Maldito el que cuelga de un madero. Es cuando el general del ejército del rey David va y lo remata. Lo remata con 3 dardos en el corazón. Y aunque era la victoria, porque al morir el rey invasor, pero es que era el hijo, pues era victoria, pero no se volvió victoria. Cuando murió Absalón fue la tristeza más grande para su papá, el rey David. Entonces ese maldito el que cuelga de un madero era muy en serio, muy en serio. Y efectivamente la carta a los Gálatas viene a decir eso, que Jesús destruyó esa maldición, la que decía que maldito el que cuelga de un madero, porque cuando ahora es Dios el que cuelga del madero, cuando Cristo se acuesta en la cruz, transforma esa maldición en una bendición. Y por eso Jesús con Nicodemo también dice eso. Igual que Moisés elevó la serpiente en el desierto sobre una cruz, un estandarte, así el Hijo del Hombre también va a ser levantado en alto. Y ahí se cumple una de las profecías. Primero que todo, que mirarán el que traspasaron. Lo mirarán porque está levantado y va a ser traspasado por la lanza en su costado. Y mirarán al que traspasaron, pues era la cruz. Y además de eso, que Jesús dice, cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy. Que la palabra yo soy es el nombre de Dios. Recordemos en la zarza ardiente, cuando le pregunta Moisés a Dios, pues lo está enviando para que vaya a liberar a sus hijos de Israel. Pero dice, y cuando me pregunten cómo se llama ese Dios, ¿qué les digo? Y les dice, diles que yo soy, me envía a vosotros. Yo soy el nombre de Dios. O sea, está mostrando como Dios, y que en el momento en que esté clavado en la cruz, dice, sabrán que yo soy, que es Dios. La cruz es un misterio, y es que realmente es muy fuerte. La cruz es algo que pone a tambalear todo, porque la cruz es fuertísima. Primero, la flagelación, que fue cruel. Y segundo, traspasar sus manos y sus pies por unos clavos gruesos y cuadrados. Era una cosa muy dolorosa, terriblemente dolorosa. Y todo eso lo vivió el Señor
por amor a nosotros. Fue por amor. Y cuando nosotros veamos un crucifijo, tenemos que saber que fue por amor, que si Cristo está ahí es por amor. Cristo está ahí por amor a nosotros. No por méritos nuestros que nos merecimos algo, no. Tampoco pensar que es por nuestra culpa, o si no vamos a estar echándonos culpa siempre. No, fue por amor. ¿Y qué hizo en la cruz? Subió para borrar nuestros pecados. Su sangre derramada en la cruz fue el precio del rescate. Fue el precio del rescate. Su sangre derramada en la cruz fue el precio del rescate. El precio del rescate. Él pagó el precio. Y cuando dice, instituyendo la Santísima Eucaristía, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros, por muchos, por todos los seres humanos, para el perdón de los pecados. Entonces, derramando su sangre en la cruz, está pagando el precio del rescate, y es su sangre, toda su sangre, y ahí está redimiendo a toda la humanidad. De tal forma que ese pecado que estaba en cada uno desaparece. Esos pecados que estaban ahí en nosotros se borran con su sangre derramada por amor. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es sacrificado, y su sangre derramada libre y voluntariamente por amor a nosotros, por amor a nosotros. No por nuestros méritos, nos merecemos alguna cosa, no por nuestros méritos, solo por amor a nosotros. Y eso es fundamental. No lo perdamos de vista. El infinito amor, el testimonio más grande, el testimonio supremo del amor es la cruz. Es la cruz. Empezando que está muriendo por sus enemigos, porque nosotros lo estábamos crucificando. Nosotros lo estábamos crucificando, nosotros. Y Él por amor, nos da ese regalo. Está rezando por nosotros: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No les tengas en cuenta ese pecado que es muy grande, más bien perdónales porque no saben lo que hacen. Por amor. Y cada vez que contemplemos una cruz, sintamos ese amor de Dios que llegó hasta ahí, por amor. Es una locura. Es una locura. Nos amó hasta el extremo. Y es una locura que ha llegado hasta la cruz. ¿Cristo pudo haberlo evitado? Claro que sí, absolutamente. Totalmente. Con el mismo poder con que dijo que exista la luz, que se separen las aguas de la tierra, con ese mismo poder podría haber dicho que se regenere la humanidad, que se restaure, que se redima. Perfectamente. Lo podría haber hecho, pero no lo hizo. Y esto es lo más importante para nosotros. Más aún, en la revelación que Jesús hizo a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, Jesús le dijo que si con una espina se chuzara un dedo y brotara una gotica pequeñísima de sangre, con esa sola gotica bastaría para redimir 1000 mundos como el nuestro. 1000 mundos como el nuestro. Una sola gotica de su sangre, muy pequeñita, paga el precio de la redención de 1000 mundos como este. 1000 mundos. Pero Él quiso no solamente derramar una gotica de su sangre, quiso derramarla toda su sangre. La derramó por amor a nosotros, toda su sangre.
Y ahí está el signo más grande de su amor. Ahí. Es ahí donde se manifiesta. Qué curioso. Uno pensaría que es al revés, que hubiera sido en otro momento. Fue ahí. Recordaba una predicación de un padre que se llama José María Caro. Decía que en cierto sitio, en Miami, en la Florida, donde están los Everglades, que son los pantanos en la Florida, es un sitio donde hay muchos cocodrilos, muchos caimanes, y eso pasa en la Florida. Y efectivamente unas familias se fueron a vivir allá, a los pantanos. En ese sitio, pues, la gente vive en unos carros que sirven de casa. Si son unos remolques que sirven de casa, como una casa carro. Y ustedes saben que muchas familias en Estados Unidos viven así. Es más barato alquilar un remolque de esos. Y pues ahí usted entra, parece como si fuera un bus grande por fuera, un poco más ancho de lo normal, más alto, pero por dentro tiene la estructura de una casa, o sea, tiene su lavadero, o sea, su lavaplatos, la cocina, tiene donde extender las camas. Muchas familias viven así. Pues resulta que no pagan arriendo, ¿sí? Solamente alquilan el carro. Y pues se conectan en algún sitio, varios carros de esos los acomodan ahí en un solo sitio, como si fuera un parqueadero, pero se podría decir que es un barrio. Y ya pues se conectan donde haya electricidad y generalmente donde haya agua. Entonces se van al lado del pantano y ahí consiguen lo que necesitan. Había una familia compuesta por papá, mamá y un niño de unos 11 años. Resulta que un día muy caluroso, el papá estaba trabajaba en la construcción, se fue a trabajar. Y la mamá estaba con el niño ahí en la casa, en el remolque. De un momento a otro, el niño le dice a la mamá que está haciendo mucho calor, que él quiere ir a nadar un poquito allá en el lago, en el pantano. Y la mamá le dice, bueno, está bien si está haciendo mucho calor, pero aquí cerquita, donde yo lo vea. Y resulta que el niño efectivamente se va a nadar, pero el niño no hace caso. Y de un momento a otro, cuando la mamá voltea a mirar, el niño ya está en la mitad del lago. Y la mamá se pone mal genio, pero ¿qué le pasa a este muchacho? ¿Por qué no me hace caso? Yo le dije que aquí nomás, ¿por qué no me hace caso? Y en ese momento, cuando está ella peleando, ve que al otro lado del lago, un cocodrilo de unos 4 metros comienza a caminar y se mete al agua y comienza a nadar en dirección de su hijo. Cuando ella vio eso, botó todo lo que estaba haciendo en la cocina, los platos que estaba lavando, salió corriendo y comenzó a gritarle a su hijo que se viniera, que nadara rapidísimo. Claro, no le dijo que un cocodrilo de 3-4 metros venía detrás de él, porque peor, se paraliza del miedo. Y solamente le decía, venga amigo, venga rápido. ¿Qué pasa mamá? Venga rápido, que lo necesito. Y el niño fue nadando, pero claro, es el niño con sus bracitos pequeñitos, pues no le rendía. En cambio el cocodrilo, con solamente mover la cola, así se impulsa rapidísimo en el agua. Están hechos para eso. Entonces el niño iba llegando ya al muelle y la mamá veía también que el cocodrilo se estaba acercando peligrosamente. De un momento a otro el cocodrilo se sumergió. El cocodrilo se sumergió, ya no lo vio más. Y ya estaba cogiendo los brazos del niño y ya lo estaba sacando del agua. Y ella ya estaba como tranquila de que ya tenía a su niño. Y cuando ya lo estaba sacando del agua, cogiéndolo de los bracitos, emergió el cocodrilo y se prendió a las piernas del niño. Momento crítico. Madre contra cocodrilo. Una madre, para más ella flaquita, delgadita, sin mucha fuerza. Y en ese momento ya tenía el cocodrilo
sus colmillos clavados en los pies, en las piernitas del niño. Ella, como pudo, con sus piernas se embroscó a uno de los palos que estaba ahí en el muelle, pero ella veía que si lo tenía solo de la mano, el cocodrilo se lo iba a arrebatar. Entonces ella, con todo el dolor de su alma, tuvo que clavarle las uñas en los brazos al niño. Tuvo que, con el dolor de su alma, eso le dolía más a ella que a él, pero tuvo que enterrarle sus uñas para poderse aferrar al niño, si no se lo iba a arrebatar el cocodrilo. Pues claro. Además, los cocodrilos, cuando agarran a su presa, hacen una cosa que se llama el giro de la muerte, que los cocodrilos se giran todo su cuerpo para que su presa se caiga y se la lleven. Entonces, claro, cuando la situación era que se prendió el niño y comenzó a girarse para tumbarlo, para echarlo para el fondo, pues la mamá tuvo que agarrar con sus uñas, clavarle sus uñas en el brazo y agarrarlo durísimo para que no se lo quitara. Claro, y ya con los gritos y todo, pues los otros que estaban en los otros remolques se dieron cuenta de la situación y uno de ellos sacó una escopeta, le disparó al caimán, que soltó al niño y cayó al agua. Pero ya, por lo menos ya, la situación ya había cambiado. Claro, llamaron a la ambulancia, llevaron al niño para el hospital porque sus heridas en sus piernas eran considerables. Entonces, allá en el hospital, claro, no falta, como por aquí, la prensa amarillista que va a buscar la foto de allá de la sangre y que sale el titular en el periódico: un niño fue atacado por un cocodrilo, y la foto. Es igual que por aquí, con ciertos periódicos amarillistas, con mucha sangre en su portada, y claro, eso vendí. Pues allá al hospital llegó uno de esos periodistas, quería la foto en primera plana, y se fue y le dijo al niño, y lo convencía: ¿por qué no me dejas tomar una foto a las heridas de tus piernas? Pues para la noticia, usted sabe, para poner la foto de la noticia del ataque del cocodrilo. Y el niño pues sí estaba levantando ya la sábana para mostrarle sus piernas, pero dijo: no, esas no son las heridas importantes. Esas heridas son del cocodrilo que me quería comer. Las heridas importantes son estas. Y se bajó en ese momento sus mangas y tenía 5 heridas de 10 centímetros. Imagínense, alcanzó a correr 10 centímetros. Y eran las heridas de las uñas de la mamá, que estaban ahí clavadas en el brazo. Decía: estas son las heridas importantes. Las de abajo son las del cocodrilo que me quería comer, pero estas son las heridas de amor que me causó mi mamá para demostrarme que me amaba. Ahí está. Ver a Cristo en la cruz es ver las heridas de amor de quien hizo hasta lo más terrible por salvarnos. Son las heridas de amor, sus 5 llagas, dolorosas, todas las heridas de su cuerpo. Son las heridas de amor de Dios intentando rescatarnos del cocodrilo, que es el maligno, que cuando uno peca se mete en su terreno y se le pone en bandeja de plata. Tal cual, es exactamente así. Y todos nosotros tenemos que tomar una decisión. Todos nosotros tendremos que tomar una decisión. Si dejamos que Cristo haga su obra en nosotros, o si la rechazamos. Si nos abrimos a la acción de Dios y aceptamos su salvación, o la rechazamos. Por eso el Señor dice bien clarito: yo me voy y me buscarán y morirán por su pecado. Y dice:
Ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón les he dicho que morirán en sus pecados. Pues si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Si rechazamos la salvación de Cristo, ¿el qué puede hacer? Él respeta nuestra libertad. Él no nos va a obligar. Al cielo nadie entra obligado, igual que al infierno nadie entra obligado. Allá entra uno dándose golpes de pecho. ¿Y yo por qué tuve que coger ese camino de pecado? ¿Y por qué si me decían que no lo hiciera y aún así lo hice? ¿Y por qué tuve que durar tantos años así en pecado, en unión marital de hecho, o lo que sea? ¿Por qué no hice caso? Ya que es una realidad muy fuerte, pero es que es la realidad de la vida. Si Jesús no nos hubiera dicho nada, si Él no nos hubiera advertido, estén siempre preparados, no saben el día ni la hora. Si no nos hubieran dicho, sería muy distinto. Pidamos al Señor sabiduría, aceptemos su salvación. ¿Qué perdemos? ¿Qué perdemos aceptando su salvación? Nada perdemos. Pero no sé por qué la rechazamos, porque esa es la realidad nuestra. Estamos rechazando la salvación de Dios. No nos interesa, no nos interesa. Su salvación está en los sacramentos. No estamos comulgando ni siquiera. Y confesarnos es algo que ya no hacemos hace mucho rato, o por lo menos confesarse bien, porque malas confesiones creo que hemos hecho, si no todas, la gran mayoría. Entonces pidámosle al Señor sabiduría para que al contemplar la cruz sepamos que Él es y que ese amor de Dios llegó hasta el extremo de la cruz. La locura del amor, la locura de la cruz. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude a reconocer ese gran regalo y a aceptarlo en nuestra vida. Así sea.